Agripina, buena tarde, ¿me escucha? Recording in progress. Buenas tardes. Agripina, buena tarde, ahí está. Estaba configurando mis sonidos. Ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a estar conociendo lo que es un tema que más que todo se mira, digamos, en las máquinas eh, eléctricas como los motores o cuestiones así, ¿verdad? Incluso, por decirlo así, em, evadir contadores, por darle un ejemplo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros vivimos en una casa muy grande, pero nos independizamos, ¿verdad? De nuestros papás, por decirlo así, y construimos nuestra casa al fondo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y por no querer contratar nuestro propio servicio de electricidad, lo dividimos con el de nuestros papás, por ejemplo, ¿verdad? No sé. Pero existe lo que es ahí nosotros debemos hacer un cálculo para el cable que vamos a utilizar. No es que dice que vamos a utilizar un cable de zip, ahí dice que porque sí. Incluso, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero en los callejones donde no hay postes, este, los contadores están en la calle, no están adentro del callejón. Entonces, al residente voy a hacer un pequeño dibujo. Mira, hace pequeño dibujo. Supongamos que aquí viene la carretera. Ahí está. Y resulta pues que nosotros vivimos en un callejón. Eh, Así como en mi caso, pues en mi casa nosotros vivimos en un callejón. Eso porque que no existían carros y todo eso. Entonces los residentes querían ahí sí que tener el mayor espacio posible para la casa y no tanto para una calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dejaban? Un callejón nada más. Un callejón. Entonces, en este callejón, ya sea que la máquina que perfora agujeros no entre o que que las personas, el, la factura de la electricidad no quieran entrar, ¿verdad? Entonces, suponiendo que aquí tenemos nuestra casa, miren, aquí tenemos nuestra casa. Aún no puedo ver su dibujo. Todavía está cargando. No, no se mira mi dibujo. No, solo dice ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no me ha dado. Va, permítame. Va. Entonces, aquí tenemos nuestra casa. ¿Ven? Aquí tenemos nuestra casa. Entonces, nos pide la empresa eléctrica que nosotros coloquemos nuestra acometida a la orilla de la calle, ¿verdad? La calle principal, no adentro del callejón. ¿Por qué? Pues bueno, ya la empresa tendrá sus motivos, ¿verdad? Como ya dije, ya sea que porque la máquina que fuera por simple pereza, digamos, de los que reparten las facturas de luz, ¿verdad? De la electricidad. Nos piden que hagamos nuestra cometida aquí. Y supongamos que aquí tenemos una distancia muy grande hacia nuestro tablero de flipones. Hay una distancia, digamos, de unos 50 o 40 metros. Entonces, nosotros debemos hacer cálculo para que no perdamos electricidad de que de los cables, ¿verdad? Permítame.
Ahí está. Supongamos que vamos a mandar nuestros cables de ahí hasta ahí, mira. Entonces, si nosotros pedimos un cable que nos aguante el amperaje que vamos a producir con la casa, aún así debemos un cable más grueso o ese cable está bien. ¿Por qué? Porque como ya le dije, los cables pues son conductores. Se recuerda que, digamos, en las primeras clases decíamos que existen lo que son conductores, eh, semiconductores y aislantes. Los aislantes pues sabemos que son los que no permiten el flujo de la corriente. Los semiconductores pues esos son como el, el carbón, el aluminio, etcétera, ¿verdad? Incluso los cables más utilizados para las acometillas es el aluminio, por el hecho de que es más barato. Aún así, nos vamos a dar cuenta que si utilizamos aluminio, el cable va a ser más grueso que un cable de cobre. ¿Por qué? Eso es porque cada material, a pesar de que son conductores, tiene resistencia pues es específica por cada material. El material que mejor conduce la electricidad es el oro. Pero, como ya le dije, entonces, a pesar de que el cable digamos que este cable nos aguante con el amperaje, aún así debemos calcular la resistencia directamente de este cable y del otro cable, ¿verdad? Obviamente. Debemos hacer ese cálculo. Si es que, pero resulta que la cometida está así en la calle y la casa está pues en un callejón. Debemos tomar medidas ahí sí que físicas, ¿verdad? Cuánta distancia hay, y obviamente no vamos no vamos a decir la distancia, si digamos nuestra casa estaría como por aquí, miren, si nuestra casa está por aquí y el callejón viene para acá, por dar un ejemplo, así, si nuestra casa está así, por darle un ejemplo, obviamente no vamos a medir nuestra distancia aquí, ¿verdad? No, no se puede, porque entonces estamos pasando ahí sí que por una casa o algo así. Entonces no podemos hacer eso. Debemos pasar siempre con respecto al, a la calle. En este caso sería con respecto al callejón. Sería así. Así sería nuestra instalación. Entonces nosotros debemos medir esa longitud, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos hacer. O digamos en las casas donde eso se mira mucho en lugares donde existe mucho, mucho bosque, por decirlo así, ¿verdad? Donde las casas tienen su propio servicio de agua. ¿Cómo así? Que crearon, o bueno, que construyeron su propio pozo. Y obviamente para jalar el agua necesitan de una bomba, ¿sí? Entonces eso también necesita, digamos, de su cálculo. Obviamente si el pozo está así, digamos, bien pegado a la casa, pues no, ¿verdad? Pues está un poco lejos, sí. En los estadios se mira esto. En los estadios ahorita que vi su camiseta me recordé de que también se miran ahí, porque los estadios pues deben tener su propio sistema de riego, porque la grama, bueno, la verdad no se ve qué tanto cuidado debe tener, pero tiene su propio sistema de riego. Entonces tienen su propio, su propio pozo, tienen su propio pozo y su tablero de flipones lo tienen, digamos, adentro de los camerinos, por no tener un camerino, sino que va a ser, digamos, un poco más lejos, ¿verdad? Todos esos cálculos son los que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, no sé si tiene alguna duda o está quedando claro la idea antes de empezar.
Sí. Sí, va. No me permite. Ahí está. Ahí está. Entonces, la resistencia de los conductores. La resistencia es la dificultad que ofrece por la ley de Ohm. Se puede determinar el valor dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente, pero a veces interesa saber cuál va a ser la resistencia antes de intercalar esa resistencia en un circuito eléctrico. Resistividad. La resistividad de un conductor es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección, de modo que la resistencia de un conductor mayor cuanto más metros tenga y menor resistencia cuanto mayor sea la sección. Del conductor, del conductor, el valor que viene definido por la fórmula, resistencia del conductor es igual a resistencia específica del material multiplicado por la longitud y dividido la sección del conductor. Vale. Entonces, nosotros podemos decir que mientras más grande sea la distancia, más va a ser la resistencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos en un conductor? Obviamente nosotros queremos menos resistencia. No queremos que la resistencia sea grande. O al menos eso en la electricidad domiciliaria industrial, ¿verdad? Porque en la electricidad electrónica yo creo, ¿verdad? Que a veces a ellos les conviene tener bueno, yo me imagino que es un trabajo pues es así delicado, ¿verdad? Pero nosotros queremos menos resistencia en un conductor. Queremos menos resistencia. Por lo tanto, sabemos que, habiendo leído, vamos a tener, digamos, misma longitud. ¿Vean? Estos dos cables, pues es así, tienen misma longitud, pero el de va a tener más resistencia y el conductor que es más grueso va a tener menos resistencia. ¿Por qué? Porque va a permitir más el flujo. ¿Sí? Entonces, mientras más largo, más resistencia. Y nosotros queremos la menor resistencia posible. Bueno. P es una constante que depende de la sustancia de que es esta resistividad. El aluminio tiene diferente resistencia específica al cobre. El cobre tiene diferente resistencia al oro y así sucesivamente. Si se toma un conductor de longitud igual a la longitud de 1 metro y de sección, la misma unidad de sección 1 milímetro al cuadrado, el valor de su resistencia será igual a la resistividad de este conductor, a la resistencia del conductor. Luego, la resistividad de una sustancia conductora es la resistencia de un hilo que tiene una unidad de longitud y una sección. Algunos autores consideran la longitud en centímetros y de sección centímetros al cuadrado, mientras que otros consideran la longitud en metros y para la sección en milímetros cuadrados. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Longitud metros, sección. Esta segunda es la que habitualmente se trabaja, ya que son las unidades de medida más comunes y no necesita transformación a otras unidades. Entonces, ejemplo. Una línea compuesta por dos conductores de cobre de 6 milímetros cuadrados de sección tiene una longitud de 2 kilómetros. Se desea saber cuál será la resistencia de la línea, sabiendo que la resistencia del cobre es de 0.018. Nota de un cable de ida y otro cable de vuelta. La longitud del conductor se halla multiplicando por 2. Bueno,
voy a terminar de leer esto y después me voy a pasar al pizarrón para explicarlo más detenidamente. Al momento de nosotros tener una resistencia muy grande en los conductores, vamos a tener lo que es una caída de tensión. ¿Por qué? Porque al final la resistencia que se genera en masa, y sabemos que las resistencias en serie tienen caída de tensión. Por lo tanto, vamos a tener una caída de tensión solamente en los cables. Y esa caída de tensión es una energía que nosotros la desperdiciamos, porque al final nos la van a cobrar, pero no le vamos a dar uso. Bueno, la caída de tensión que se produce en un conductor viene dada por la ecuación voltaje, o sea, voltaje de caída de tensión va a ser igual a la resistencia, siendo R, no el valor de la resistencia del receptor, sino la del conductor que forma la línea, que se acaba de calcular. Si al principio de la línea se tiene 220 voltios y el consumo es, por ejemplo, 4 amperios, producirá una caída de tensión de 48 voltios. Por lo que al final, el voltaje que nosotros vamos a estar utilizando en realidad van a ser 172 voltios. No van a ser los 220 principales, no. Entonces ahí, muchos aparatos ya no nos van a funcionar. Por ejemplo, una soldadora de 240 voltios no va a funcionar. Una lavadora de 220 voltios no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llegando ni a los 200 voltios, ¿verdad? Entonces, en la práctica, la caída de tensión de una línea se averigua por un tanto por ciento. Se puede averiguar el tanto por ciento que se produce aplicando regla de 3, es el 100%. 48 voltios será un porcentaje diferente, ¿verdad? Por lo tanto, el porcentaje que nosotros estamos perdiendo solamente en los cables es de 21.81%. Ese es el porcentaje que nosotros estamos perdiendo. Es decir, que se pierde en la línea un 21.81%. Cuando se llegue al cálculo del reglamento admitido para la caída de tensión de las líneas, y se comprobará que la caída de tensión es del 5%. Nosotros, esto es lo único que tenemos permitido perder, un 5%. Y aquí nosotros ya estamos perdiendo un 21%. Entonces, no, la empresa no nos va a permitir que utilicemos ese conductor en el caso de una acometida, ¿verdad? Luego, para un consumo de 4 amperios a 2 kilómetros. Entonces, ahorita me va a pasar al pizarrón para explicar más este ejercicio. Permítame un momento. Bueno, el ejercicio nos dice que nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestra acometida aquí. Vamos a tener nuestra acometida a una distancia de 2 kilómetros. Pero nosotros vamos a suponer que es eso. Y aquí tenemos nuestra casa.
O puede ser de que sea un motor o algo más, ¿verdad? No importa. Lo que a nosotros nos interesa es hacer nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener esa longitud. Ahora bien, ¿qué nos dice, qué más nos dice el ejercicio? Dice, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos también lo que son los conductores. ¿Que por qué dos conductores? Porque uno sería la línea y el otro sería lo que son dos conductores, ¿verdad? Ahí está, dos conductores. Y tenemos que, vamos a ver, bueno, datos. La longitud es igual a 2 kilómetros. Pero esto lo vamos a trabajar nosotros en metros. Por lo tanto, lo vamos a convertir de una vez. Lo vamos a tener ahora, 1 kilómetro. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ahí está. 2 kilómetros sería igual a 2000 metros. Kilómetros con kilómetros se cancelan. Ahora bien, nosotros estamos calculando lo que es la sección y la resistividad de ambos conductores. Por lo tanto, debemos multiplicarlo, ¿verdad? La longitud entre la cometida y la casa es de 2 kilómetros. Sin embargo, la longitud sería de ida y de vuelta. Por lo tanto, sería 4000 metros. ¿Sí? Ese sería nuestro conductor. Tenemos también lo que es la resistencia específica. Es igual a 0.018. 0.018. ¿Qué más tenemos? La sección. La sección nos dice que es una sección de... vamos a ver. 6 milímetros cuadrados. 6 milímetros. Eso es la sección del conductor. Significa qué tan grueso es, ¿verdad? Qué tan grueso es el conductor que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular ahorita lo que es solo nuestra resistencia del conductor. Por lo tanto, nos dice que R es igual a resistencia específica. Sustituimos valores. Y tenemos que la resistencia sería igual a P. ¿A cuánto equivale P? 0.018. 0.018. Multiplicado, yo voy a poner paréntesis, multiplicado por la longitud, 4000 metros. 4000 metros, dividido la sección, milímetros al cuadrado. Hago esa operación y me da un valor de 0.018 por 4000 dividido 6, 12. Me da un valor de 12 ohms. 12 ohms, que es la resistencia solamente del conductor.
¿verdad? Si hay alguna duda, me va diciendo, por favor. No, por ahora no. ¿Por ahí no? Va. Entonces, nosotros tenemos que solo, como ya dije, ¿verdad? Solamente el cable, solamente el conductor tiene esa resistencia. Por lo tanto, mire qué es lo que está pasando. Nuestra alimentación, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí nuestra casa y está quedando en serie, ¿verdad? Con otra resistencia, que es del conductor, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Por lo tanto, voy a tener una caída de tensión. Después, más adelante en el documento nos dice que la casa o lo que sea que están trabajando tiene una caída de un paso. Produce 4 amperios la casa. 4 amperios. 4 amperios produce la casa. Otra cosa que nos están diciendo, que aquí, en el principio, nosotros tenemos, esos son datos que nos están dando. Ahora bien, vamos a ver cuánto estamos eh, perdiendo. Vamos a ver cuánto estamos perdiendo. Por lo tanto, voy a apuntar aquí. Opciones. Opciones. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a borrar esto. Pregunto, ¿puedo borrar? Sí, ya le saqué capturas. Ya. Va. Bueno, entonces vamos a calcular lo que es el voltaje. Que es igual a la resistencia del conductor por, ¿qué cosa? Por la corriente. Por la corriente. Por lo tanto, el voltaje de tensión será igual a resistencia del conductor. ¿Cuánto es? 12 ohms. 12 ohms. ¿Cuánto es? 4 amperios. 4 amperios. Por lo tanto, yo tengo un voltaje, una caída de tensión de 12 por 4, 48 voltios. 8 voltios. Eso es lo que yo estoy perdiendo solamente en el conductor. ¿Verdad? Eso se está utilizando solo en el conductor. Bueno, ¿cuánto es el voltaje que me está llegando a la casa? Voltaje en la casa, por un ejemplo, ¿verdad? Sería igual a el voltaje en la cometida menos el voltaje de caída de tensión. Vamos a ver si se me bien. Voltaje en la casa se debe. Es igual a el voltaje en la cometida menos el voltaje en caída de tensión. Ahí creo que se debe. Bueno, ¿cuánto es el voltaje? En mi acometida son 220. 220 voltios
menos mi caída de tensión, que son 48 voltios. 48 voltios. Voltaje en la casa va a ser igual a 48, perdón, 220 menos 48, 172. 100. Eso es lo que me está llegando. Solamente 172 voltios a la casa. ¿Bien? Entonces, como ya dije, aquí, en este punto, muchas máquinas dejarán de funcionar. Sean motores, lavadoras, duchas, 220, ¿verdad? Las duchas no van a funcionar como debían funcionar. Soldadoras, así que nada, ¿verdad? Sierras o lo que sea, ¿verdad? Entonces, estamos perdiendo mucho voltaje, ¿eh? Mucho voltaje. 172 voltios tenemos. Y lo demás se está perdiendo. Aquí se produce calor. Eso ya es un tema un poquito más adelante. ¿Qué pasa con eso que se está perdiendo? Se produce calor. Solo para que lo sepan, ¿no? Se produce calor. Se produce calor. Y es así como vamos a tener. No sé si hay alguna duda hasta el momento, Agripino. Aquí solo, digamos, para aclarar, usted lo que está, sé que no sé si tratando de decir es de que la caída de tensión es producida por el calentamiento que ejercen los conductores, ¿verdad? No, 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 no. Mira, pues, si nosotros conectamos una soldadora con un cable muy delgado, por ejemplo, eh, estos cables, miren, estos cables son de bocina, entonces estos son muy delgados. Mira, pues, si nosotros conectamos una máquina de soldar con estos cables se van a calentar. ¿Por qué? Porque produce mucho amperaje. Y cables de la electricidad, nosotros, de hecho, la electricidad es calor, prácticamente. Ahí está. Entonces, a lo que yo me refería cuando dije que se pierde en calor, es porque el resto, mira, pues, nosotros al principio teníamos 220 voltios, perdemos 48 voltios, utilizamos 172. ¿Y dónde se utilizan estos 48 voltios? ¿Sí? Los cables se calientan. Y obviamente nosotros debemos pagar eso, a pesar de que nosotros no lo estemos utilizando. Ese calor nosotros lo pagamos, ¿sí? Esos 48 voltios que estamos perdiendo se convierten en calor en todo el cable. Ajá, a eso es a lo que me refería. No sé si ahora queda un poquito más claro. ¿Sí? No habría, más que todo no Ujú. existe una forma de tratar de, para que no, Sí. no hay otra forma, ¿verdad? Eh, hay dos formas, miren, hay dos formas. Número uno, que se utilice un diferente conductor, por ejemplo, oro, por ejemplo, ¿verdad? Oro, pero obviamente sabemos que el oro, por más pequeño que sea, es caro, ¿verdad? O que utilicemos oro, o que utilicemos un cable más grande. Ajá. Ahora bien, si nosotros utilizábamos al principio cable de aluminio, eso podría ser, pero siempre y cuando no perdamos mucho, como ya lo dijimos, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con cobre. En el área Ujú. de la electricidad domiciliar, pues es el mejor material, el cobre, ¿verdad? Obviamente, si estamos utilizando cobre, no lo vamos a cambiar por aluminio, porque el aluminio tiene más resistencia, por lo tanto, será menos conductor. Ajá. Entonces, ¿qué
cable más grueso. Utilizar cable más grueso. Por ejemplo, si este cable fuera un cable número 8, por darle un ejemplo, la verdad no me recuerdo cuál es el cable número de 6 milímetros, que fuera un cable número 8. Por lo tanto, debemos nosotros calcular si con un cable 6 estaría bien, o un cable 4, ¿verdad? Pero sí, esa sería, digamos, las dos maneras. Ajá, porque obviamente no vamos a acercar la casa, ¿verdad? O hacer. Entonces, esas dos maneras serían cambiar de conductor, por ejemplo, el aluminio a cobre, o utilizar un conductor más grueso. Los conductores no están ahí sí que solo por querer estar, porque tienen su propia función, ¿verdad? Y esa es una de sus funciones. La otra función, pues usted ya se habrá dado cuenta, ¿verdad? Que una es para si es poco amperaje, si es mucho amperaje y así. La instalación domiciliar no se utiliza tanto el cálculo de la caída de tensión. Para eso está la tabla de conductores que yo le di hace 3 semanas o 2 semanas, si no sé mal, donde decía, ¿verdad? Que el cable número 14 es para circuito de iluminación, el cable número 12 para fuerzas 120 voltios y así sucesivamente. Eso es en cuanto a ya internamente en casa. Pero si nosotros utilizamos a muy lejos, debemos hacer por fuerza el cálculo de la caída de tensión. ¿Sí? A pesar que, mira, pues, 4 amperios aparentemente es poco, ¿verdad? Es poco. Es poco. Entonces yo creo que 4 amperios incluso lo soporta un cable número 12, un cable delgado, lo soporta 4 amperios. Pero si nosotros tenemos una gran longitud, puede que al final ya nosotros solo tengamos unos 10 voltios, vamos a perder todo esa electricidad. Y si no la cobran, claro que no la cobran, aunque nosotros no la utilicemos. Por eso que muchas veces algunos clientes se quejan con uno, ¿verdad? ¿Por qué cuando yo conecto mi ducha no me funciona el microondas? ¿Por qué cuando conecto mi microondas no me funciona la lavadora? ¿Verdad? Es porque este puede ser uno de los motivos. Porque afuera de un callejón, ¿verdad? Y si nosotros solo, ahí sí que elegimos el conductor con respecto al amperaje, vamos a tener caída de tensión. No vamos a tener el voltaje que nosotros deberíamos. Miren, 220 voltios a 172 es una gran diferencia. Y las máquinas obviamente ya no van a funcionar. Ya no van a funcionar. Puede de que funcione el microondas, por ejemplo, ya no va a funcionar. Ya no van a funcionar. Incluso hay los televisores, ¿verdad? Ahora utilizan mucho lo que son los reguladores de voltaje. Por eso mismo, ¿verdad? Que a veces hay caída de tensión. Mira, pues esto lo vamos a mostrar. ¿Cuáles son esos reguladores? Permítanme. Vamos a ver si se alcanza a ver. Permítanme, creo que puedo subir. Permítame. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Aquí está, miren. Esos son los reguladores de voltaje. Que es cuando, digamos, hay un apagón, que baja bastante. Entonces eso, digamos, hace que, digamos, tenga más protección el televisor. Pero obviamente no vamos a utilizar un regulador de voltaje para obtener más voltaje, ¿verdad? No se puede. Ahí sí que qué bonito poder hacer eso, pues no se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir calculando, ¿verdad? No es que digamos que hayan diferentes los estudiantes quisieron ganar más, ¿verdad? No. Bueno, obviamente sí ganan más, pues, pero no a tanto el motivo, sino que por esto mismo, ¿verdad? Si se caen tensiones. Y si no hay caída de tensiones, nos basamos más que todo al amperaje que produce la máquina. Obviamente, si nosotros conectamos una lámpara, no va a ser el mismo amperaje que va a producir una sonadora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta siempre. ¿Otra duda, Agripino? No. Ahora sí quedó claro de por qué el cálculo. Sí, Sí. para terminar entonces, vamos a ver cuánto es lo que nosotros estamos, qué porcentaje estamos perdiendo. Porcentaje de atención. Votos. Bueno, voy a borrar, ¿puedo borrar? Sí. Sí, va, gracias. Bueno, vamos a ver qué porcentaje estamos perdiendo. 220 voltios es nuestro 100%. 48 voltios de caída de tensión. ¿Qué porcentaje sería? Vamos a ver. Entonces, esto es una regla de 3. Multiplicamos y luego dividimos. Sería entonces 48 voltios por 100 dividido 220. Y esto es igual a, por 100 dividido 220, 21.82. 21.82%. 21.82%. Según el reglamento, nosotros tenemos permitido solo perder 5%. La caída de tensión permitida, vamos a ver cuántos voltios en realidad nosotros tenemos permitido perder. Bueno, 220%, 5% sería una cantidad desconocida de voltios. Nuevamente nos topamos con una regla de 3. Multiplicamos cruzado, dividimos en una regla. Bueno, 5 dividido 100. 5 por 220 dividido 100 sería
11. Es lo que nosotros tenemos permitido perder, más no. Esto es lo único que nosotros podemos perder en esta sección. ¿Y cuánto estamos perdiendo? Miren, 48 voltios. Y en realidad tenemos permitido perder solo 11 voltios. La caída de tensión permitida son 11 voltios. Más no. No podemos perder más. La empresa no nos aceptaría ese. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de hacer, Agripino. No, ¿No? Bueno. Entonces, permítame. Ahí está. No sé qué materiales tiene Agripino. No sé si ya tiene Four-Way. no, fíjate, no he tenido tiempo, que por donde vivo, eso no se consigue. Normalmente yo que ahorita no he tenido tiempo de ir, pero Ah, creo bueno. que en la otra semana se lo voy a tener. Para la otra semana, ahí está. Bueno, hagamos algo, mira pues. Si en caso consigue para la próxima semana hacemos el Four-Way. Ahora, si no, vamos a seguir con el cálculo de lo que es la caída de tensión y vamos a empezar a utilizar el multitester, ¿sí? Haciendo ahí sigue algunas pruebas, ¿verdad? ¿Cuánto produce bueno, lo que usted tenga a la mano, ¿verdad? El cargador de un teléfono, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo la otra semana. En caso no consiga el Four-Way. Y si consigue el Four-Way, vamos a hacer el circuito y vamos a empezar a utilizar también el, el multitest, ¿me parece? Entonces, permítame. Voy a dejar de compartir el pizarrón. Permítame. Bueno, entonces, ese sería, digamos, la planificación para la próxima semana, para ir adelantando en cuanto a lo que son los circuitos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Usted me avisa si consigue el four-way. Solo es el four-way, porque los dos three-way ya los tiene, ¿verdad? Y si pudiera conseguir tal vez eh, las dos, estaría mejor, ¿verdad? Para así, digamos, hacer como que ya más lámparas conectadas a un mismo switch y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Sí, ya para la otra semana ya tendría los dos clientes, dos apagadores o switch normales y después lo Ah, poner. bueno, está bien. Sí, sí. Entonces vamos a estar haciendo eso. Porque ahorita vamos a empezar, digamos, allá ver, ahí sí que hasta cierto punto mixtos, ¿verdad? Aunque ya sabemos que mixtos no se pueden hacer, ¿verdad? Y después de eso, vamos a ver lo que es la instalación de tomas de señal para las televisiones. Eso sería, digamos, ya cuando hayamos salido de las lámparas, ¿verdad? Entonces, usted me confirma si es que sí lo tiene para la próxima semana. Ajá. Va, Muy Agripino. bien. Entonces, espero que eso sería todo con el día de hoy. La próxima semana, tenga su multitester a la mano, ¿verdad? Porque lo vamos a empezar a utilizar. Le va a empezar a mostrar cómo se usa y todo eso, ¿verdad? Sus partes, sus diferentes funciones, Va. porque hay que tener cuidado con las funciones, si no vamos a producir un cortocircuito desde ya de adelante. Ajá. Entonces, es de tener cuidado. Ujú. Ah, Entonces, eso sería todo, Agripino. Pase feliz tarde. Nos miraríamos dentro de 8 días. vaya, profe, igualmente.